Ya, hola, buenas tardes. Hay un doblaje. Creo que sí. No, está ahí. Hola, hola. Con el televisor. Sí, hola, buenas tardes. Estoy viendo la parte técnica un ratito. ¿Mm? No, ese es mío, creo. Hola, hola. Sí, pero tengo un eco acá. Baja el máximo, sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ah? Hola, hola. Ya. Ya sigo admitiendo a varios todavía. Hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. En la imagen también. Ah, hola. Ya, vamos a empezar la clase. Vamos a hablar de radiología. Ven, más o menos vamos a ver cuánto nos entretenemos con la parte de la clase. Y después quisiera mostrarle algunos preparados que tenemos acá plastinados, por lo menos para que tengan idea de las estructuras que hay dentro del cuello y en este caso también dentro de la cabeza. ¿Ya? Así que vamos a compartir. Voy a compartir la presentación. Creo que es esta. Esto. Ya. Así los tengo a ustedes presentes acá. Veo a Isele que está en San Francisco. Caramba. Veo también a Kenji. Veo su pelo nomás de Kenji. Ya, cualquier cosa, cualquier pregunta, también ustedes me levantan la mano o me avisan. Ya, veo milagros, aunque no sé cómo hago para pasar las páginas. Bueno, pregunto a Milagros Rodríguez, ¿tienes idea de lo que es la radiografía? ¿Qué es una radiografía? ¿O cómo se produce la radiografía? ¿O cómo se obtiene la radiografía? Usa tu audio. Rodríguez, Milagros Rodríguez. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Mm? ¿Qué es una imagen radiográfica? ¿Qué es una radiografía? Ojo que ustedes en toda su carrera médica van a tener que hablar de radiografías, de radioimágenes, de imágenes de diagnóstico, diagnóstico por imágenes, todos ustedes, en mayor o menor proporción.
Acá tengo. Y en todo caso, Kevin Flores, ¿qué es una imagen radiográfica? ¿Se me escucha, doctor? Te escucho. Una imagen radiográfica es a partir de cómo se capta una imagen del cuerpo a partir de una máquina. Bueno, pero ¿qué cosa es al final de cuentas? Igual que, por ejemplo, este señor, ya no alcanzo a ver, Jorge Campos, que Campos está y no está. Igual Marian, no sé cuántos. Ya, yo quiero saber, pues si saben, porque si voy a hablar de imágenes radiográficas, si no saben qué es una radiografía, no saben cómo se producen esto, me parece que perderíamos tiempo. ¿Mm? Andrea Bravo. ¿Mm? Buenas tardes, doctor. ¿Ya? ¿Dónde estás? Que no te veo. Sí, he prendido mi cámara, sino que me he entrado con dos cuentas porque como no tenía cámara, me conecté desde mi celular. Ya, por si acaso, en un rato más, todas las personas que están fuera del aula, las voy a eliminar porque tengo mucha gente y no puedo conversar. Ya, y algo más, en un ratito más, valga la redundancia, ya le voy a pasar lista, porque se supone que esta clase que es virtual es una clase programada, ¿ya? Señores, en 1895, este señor que tienen ahí en la imagen, yo no voy a hablar de historia, no voy a hablar de la parte muy técnica porque no es mi área es anatomía, pero vamos a tener la idea de qué se trata. Este señor descubre lo que se conocen con el nombre de rayos X, en el cual hay un emisor que dispara. Hagamos de cuenta que es como una especie de luz que no vemos y que va a atravesar los cuerpos. Ese detalle de que atraviesa los cuerpos hace que se usen en la medicina y que aparezca lo que ya todos conocemos como los rayos X. ¿Qué significa? Significa que tenemos acá un emisor. Ya, ahora ven mi puntero, ven el puntero. ¿Colaboran, señores, o qué? Ya pues, señores, pues, ¿qué les cuesta a alguien decir no, no se ve para yo resolver por qué no se ve? Yo creo que la enseñanza-aprendizaje es un proceso de ida y vuelta, de feedback. Puntero ahora, aunque no lo veo soy yo. Una pantalla emisora de los rayos X. Estos rayos X salen por un tubo, cruzan un espacio. Esto que están alrededor de este espacio, de este orificio, de esta situación, digamos, abierta, hace que los rayos que no necesitamos no participen, o sea, se controlen, se contengan, se inhiban acá, se eliminen. Y después el rayo que hemos nosotros colimado, que hemos pedido que pase, que hemos dejado pasar, atraviesa los cuerpos. Ese detalle de atravesar los cuerpos es la parte importante de lo que nosotros vamos a ver como diagnóstico por imágenes. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si ustedes me ven, a ver dónde estamos.
¿Están viendo? Si ustedes me ven, yo de aquí para acá tengo una serie de tejidos de diferente consistencia, de diferente constitución. ¿De acuerdo? Porque acá tengo piel, acá tengo hueso detrás, después tengo un espacio con la masa encefálica y cada cuerpo tiene una diferente, digamos, proporción de penetración. O sea que a medida que los rayos X atraviesan al cuerpo, se van atenuando de acuerdo a las estructuras que van pasando. Es así que, por ejemplo, si yo paso los rayos X sobre un metal, los rayos X no van a pasar por más que insista, van a rebotar y detrás que tengo una película, un elemento radiosensible que va a ser, digamos, impreso por los rayos X, no se va a imprimir. ¿Por qué? Porque no le ha llegado los rayos X. ¿Me entienden? Entonces va a tener una imagen totalmente diferente de la impresión. Pero si de repente por aquí se detienen los rayos X, por aquí pasan, aquí se detienen, aquí pasan, aquí se detienen, aquí pasan y así por el estilo, me va a dibujar de acuerdo a las densidades y a las estructuras que ha pasado y otras que no ha pasado, me dibujan la imagen, en este caso de la mano que estoy poniendo de ejemplo. ¿De acuerdo? Es así como nosotros vamos a tener las imágenes radiológicas. ¿Y cómo se juegan las imágenes radiológicas? Cuando no pasa nada, se va, digamos, a dar un color totalmente blanco, porque no ha quemado. Y cuando pasa todo, quema y va a dar un color totalmente negro. Es decir, que nosotros vamos a jugar entre un blanco y un negro. Los elementos, los rayos X que pasan a media los tejidos, no van a ser ni blancos ni negros. Entonces entra a tallar lo que se conoce con el nombre de la gama de grises. Y esa gama de grises nos está dibujando las imágenes. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos, por ejemplo, que lo que es opaco, lo que es totalmente opaco, lo vamos a ver totalmente blanco y se conoce de mayor densidad. Y lo que digamos, lo que ha pasado, lo que es transparente, lo que ha pasado de largo y ha quemado, se va a llamar radiolúcido porque permite pasar y se va a ver de color negro. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un equipo que no vamos a entrar en detalles, simplemente es ilustrativo. Ahí tenemos otro equipo que es ilustrativo. Acá está el generador de rayos X. Aquí está la mesa donde el paciente se acuesta y debajo está lo que se llama parrilla con la placa radiográfica, que no es más que un celuloide, bueno, ahora son digitales, o un celuloide que tiene la capacidad de ser, digamos, impreso con los rayos X. Ahora todo es digital, que es otro tema que se puede ver más adelante. Y de esa manera, miren, se comienzan a dibujar imágenes. Observen, por acá los rayos X no han pasado del todo porque tenemos hueso. Por acá ha pasado a medias, aunque tenemos riñón que está con sustancia radiopaca, por eso no ha pasado bien del todo. ¿De acuerdo? Vemos las costillas que no han permitido pasar los rayos X, vemos el hilio renal que está con sustancia de contraste que no permite pasar los rayos X, y de esa manera se va dibujando la estructura. La tomografía es algo similar, por no decir es algo exactamente igual, con la diferencia de que cuando hacemos una radiografía simple, vemos una sola placa en un plano. ¿Se dan cuenta? La tomografía
Son miles de placas que han ido acumulándose una tras otra, porque tenemos esto que se llama tomógrafo, que son tubos de rayos X que emiten rayos X continuamente y que va girando alrededor de la cabeza y que va avanzando la cabeza o el cuerpo y va como cortando jamón a través de esos rayos X. Claro, va a tomar miles de radiografías. El cerebro humano no tiene capacidad de poder recomponer todas esas radiografías e interpretarlas. Entonces ahí entra a tallar la computadora. La computadora las acomoda de tal manera que comienza a conocerse esa zona por todos los lados y se forman como cubitos dentro de los cortes que se va efectuando. Si aquí hace un corte, acá hay una línea de cubitos, acá otra línea de cubitos, y si lo vemos de costado, vemos línea de cubitos que se van a llamar píxeles. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa todo esto? Que hasta hace algún tiempo algunos pensaban que la anatomía ya fue. Y siguen pensando algunos que la anatomía ya fue. Pero cuando les traen un corte tomográfico, ahí comienzan los problemas porque no se acuerdan de lo que fue. Porque la tomografía, las radiografías, la resonancia magnética son estudios morfológicos. Muestran la forma. Y ustedes para eso tienen que conocer primero la forma normal para poder interpretar la forma alterada o forma anormal. Es decir, que volvemos a la antigua anatomía, esa anatomía topográfica con la cual se preparaban las piezas anatómicas cortándolas con esta sierra, que una tenemos allí que hace algunos años la adquirimos en el anfiteatro, donde vamos a ver esos cortes tomográficos que al final de cuentas son los mismos cortes tomográficos que se obtienen con los resonadores o con los tomógrafos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un tomógrafo y miren acá, es como si hubiéramos sacado una lonja de la cabeza con el cráneo y el cerebro incluido y podemos analizar anatómicamente. Esto lo ven ustedes exactamente igual en un corte cadavérico. Pero si no conocen la anatomía de ese corte cadavérico, no van a poder interpretar lo que están viendo en esta imagen. Es así como actúa el tomógrafo. O un solo tubo que gira, o muchos tubos que están girando. Eso ya va a dar la calidad de la imagen tomográfica. Ustedes habrán escuchado hablar o ven algunos carteles por ahí, por sus lugares donde abunda la medicina comercial, que hay que hablarlo así, donde dice tomografía de 64 cortes, tomografía de 120 cortes. Esos son la capacidad, la cantidad de cortes que se pueden ir haciendo. ¿De acuerdo? Finalmente, todo esto es un rayo que emitido por digamos, un tubo de rayos X, es un haz de rayo colimado, filtrado, para que pase limpio y pueda imprimir la placa radiográfica. Ahí tienen los diferentes cortes que van haciéndose, girando alrededor de la cabeza o del cuerpo, en el caso de las tomografías. Acá hay otra forma en el cual tenemos un tubo emisor y un receptor, y va girando alrededor de la cabeza. Y después pasan a la computadora, y la computadora los procesa, y nosotros podemos ver las imágenes en el monitor, en la pantalla en el monitor, o sea, la pantalla. Y así, sí. Sí, señor, porque yo estoy dando clase y los que ya se salieron, ¿qué voy a hacer? Pues ya se les salió. Ya. Le echan la culpa al internet, acá nunca sucede nada con el internet. Y algo más.
Ya ahorita voy a sacar a todas las personas que están con la pantalla con, con su, digamos, imagen cubierta. Se les ha dicho, señores. De esa manera no se puede dar clases, y más aún interrumpiendo cada rato. Tienen que aprender a ser académicos, aprender a ser universitarios. Ya, por esta vez. ¿Ya? Entonces, acá tenemos estos cuadraditos. Esos cuadraditos se van a llamar píxeles. Ahora ya no me responde la máquina. Ahí está el tomógrafo. Ahí tienen unas imágenes. Este es un tomógrafo antiguo. Estas imágenes son muy viejas. Pero no ha cambiado nada porque sigue habiendo el country, que es esto, por donde se ingresa el cuerpo. Y acá, alrededor de esto, están los tubos generadores de rayos X. ¿Bien? De acuerdo a cómo se angula, se corta. Lo cual también tienen que aprender a ver, porque no es lo mismo que yo haga un corte totalmente transversal o que haga un corte totalmente frontal, o que haga un corte transversal con un ángulo, a que lo haga con un ángulo hacia arriba o con un ángulo hacia abajo. Todos esos elementos son de anatomía, son de morfología. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, los diferentes cortes que se van a producir en la cabeza para estudiar el cerebro en este caso. ¿Ya? Ahí observen ustedes cómo lo dividen a la cabeza como si fuese, qué sé yo, un fiambre, es un embutido y que se va cortando por lonjas. Todo esto nos va a dar imágenes en blanco y negro. ¿Ya? De tal manera que tenemos que lo más denso que hay es el metal. Entonces el metal pone una medida, un límite, y lo menos denso que hay, donde ya no hay densidad, va a ser el aire, que pone otro nivel. Este nivel va a ser totalmente blanco y el nivel de abajo totalmente negro. Y de acuerdo a la densidad de las estructuras que va a atravesar los rayos X, va dando colores. Por ejemplo, si ustedes tienen el aire, sale negro. Por lo tanto, los pulmones los van a ver siempre con una tendencia al negro. No totalmente negro, porque los pulmones no son huecos con aire. Es un tejido parenquimal que tiene aire a través de los bronquios. Entonces, por eso ven ustedes matices de más blanquito, menos blanquito o más negrito, que eso es lo que va a dar la estructura, nos va a dar la imagen. El agua también se va a ver negra, pero no tan negra como el aire. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tienen que aprender ustedes para poder interpretar las imágenes. Un proyectil de arma de fuego, que es un metal, va a ser totalmente denso, incluso va a rebotar a los rayos X. Ahí tienen las imágenes en el cual, bueno, el sistema nervioso ven la grasa hacia el negro, cerca al aire la grasa, la sangre. La sangre, ¿por qué la vamos a ver densa? O sea, tendencia al color blanco, si es agua, si es líquido, la sangre. Porque la sangre, además de tener agua, tiene elementos figurados. Los elementos figurados, entre ellos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, para transportar la hemoglobina, tienen que tener hierro, que es un metal. Entonces, por eso vemos la sangre de mayor densidad. Y así ven ustedes la grasa con menos 120, el líquido cefalorraquídeo de 6 a 12, que son las medidas que más o menos se van dando. Y es así como, por ejemplo, si ustedes hacen un corte a nivel cerebral, van a ver una zona con parénquima, que también tiene agua ese parénquima, porque es el cerebro. El 70 al 80% del tejido nervioso, 80, 90 más aún todavía, es agua en el tejido nervioso. En el resto del cuerpo, 70% es agua. En los huesos, no.
Entonces van a ver ustedes imágenes de ese tipo. Y así tenemos el cráneo. El cráneo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el cráneo? El cráneo es óseo, es hueso. Por lo tanto, impide, no pasan los rayos X. Quizás alguien va a decir, doctor, sí, sí, bueno, de acuerdo también al grosor de la estructura, estos rayos X se van a ir como repartiendo. Y ahora, y miren cómo está constituido el cráneo. El cráneo tiene, la bóveda craneana particularmente, tiene una estructura periférica que se va a llamar tabla externa, que es tejido compacto. O sea que el tejido compacto, su nombre lo dice, es más compacto para que puedan pasar los rayos X. En cambio, en el medio tiene una estructura esponjosa. ¿Qué quiere decir? Que es como una esponja. Tiene trabéculas óseas y en los espacios de estas trabéculas óseas o hay aire o hay líquido. ¿Se dan cuenta? Cuando hay aire, hablamos de las cavidades neumáticas. Cuando hay aire. Cuando no, hablamos de lechos venosos. Y aquí, en esto que se llama diploe, hay elementos venosos que están corriendo y hay que conocerlos, porque si no vamos a pensar que es un trazo de fractura. Y después del tejido esponjoso, el diploe, viene otra capa de tejido compacto, que va a formar la tabla interna. ¿De acuerdo? La tabla interna. Y es así como nosotros vamos a ver una imagen radiográfica de cráneo, en el cual vemos zonas de mayor densidad. Obvio, si ustedes observan esta zona, se van a dar cuenta que está por arriba de la cavidad orbitaria. Tómense el trabajo de tocarse ahora y van a ver que es un hueso mucho más sobresaliente, mucho más grueso que las otras partes del cráneo. Y por eso resalta más, porque no pasan los rayos X y estos se imprimen, digamos, al no imprimir la placa radiográfica, se visualiza mucho más. Sin embargo, miren en esta zona, entre los ojos, vemos negro. ¿Qué significa eso? Que hay aire. Y lógico que hay aire, porque son las fosas nasales. ¿De acuerdo? Son las fosas nasales. ¿De acuerdo? Y si vamos yendo más abajo, vemos en esta zona, acá, que también se ve negro. Y Alvarado, Sánchez, ¿por qué se ve negro? Si estuviese en el aula, me contestaría. ¿O está con un problema en el hospital, está enfermo? ¿Y Fernando? ¿Mm? ¿Se dan cuenta que estoy hablando para unos y no para todos y todos van a tener presente? ¿Les parece que eso es correcto? Y Johanna, por favor, me mandan un presente en este momento. ¿Por qué vemos negro acá? Porque ahí tenemos una cavidad, un espacio con aire, que va a ser el seno maxilar. ¿De acuerdo? Pero miren cómo en algunos tejidos se ve bastante negro y en otros se ve casi poquito negro. Porque si nosotros vamos a hablar de espacios, vamos a ver que aquí está el seno frontal. Y en este caso el seno frontal lo vemos a media caña. ¿Por qué? Porque tiene paredes más gruesas que la del seno maxilar. Y porque es más pequeño que el seno maxilar. Algunas veces el seno frontal es mucho más grande. Miren acá, el seno maxilar. Observen la fosa nasal. Miren cómo hay negro a un lado
poco negro al otro lado, y en el medio hay un tejido negro, blanco. Ese es hueso, ese es el tabique nasal. Y acá tenemos la fosa nasal, y acá se vislumbran los cornetes. ¿Se dan cuenta? Acá están los huesos propios o huesos nasales de la nariz. Aquí se ve mejor el seno frontal. Miren, medio atenuado, pero se ve el seno frontal. Acá se ve el seno maxilar en esta parte. Acá se ve la cavidad oral. Y miren, el paciente está con la boca abierta o la boca cerrada. Abierto, María doctor. José Gil, ¿está con la boca abierta o la boca cerrada del paciente? Abierto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que no están? ¿Dónde están? A ver. ¿Qué me dices, Álvarez? Que así sí te veo. ¿Está con la boca abierta o la boca cerrada? Abierta, doctor. Abierta. Y miren, ustedes vayan al espejo, abran la boca grandota y miren. Y proyéctense. Hagan de cuenta que se pueden meter a través de la boca y contra quién van a chocar. ¿Contra quién chocan? La columna vertebral, señores. ¿Con qué más pueden chocar? Con la columna vertebral. Pero la columna vertebral tiene 30 y tantas vértebras. Particularmente contra quién están chocando si se meten a través de la boca. Con el axis y el atlas. Acá tienen ustedes el axis, acá lo están viendo el axis. Ven las apófisis odontoides y ven las partes laterales y el cuerpo del axis. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, si yo quiero estudiar al axis, tengo que pedirle al paciente que abra la boca para sacarle una radiografía transoral. Porque si lo saco con la boca cerrada, ¿qué es lo que primero va a salir? ¿Qué es lo que se va a ver? Los dientes, que no dejan pasar los rayos X. ¿Ya? Todo eso tienen que ir conociendo para hacer, digamos, una buena imagen. Miren acá el atlas, el axis. Miren acá el axis, miren el atlas y miren los cóndilos mandibulares. Los cóndilos mandibulares. ¿Y qué vemos aquí atrás? Fíjense cómo se dibuja la cavidad orbitaria. ¿Y por qué se dibuja la cavidad orbitaria? Porque es un hueco. Es un hueco dentro del hueso. Porque ahí está el globo ocular. El globo ocular son elementos blandos. ¿De acuerdo? Pero así me dejó la... Miren cómo aparece otra imagen detrás de esa cavidad orbitaria. Una imagen densa que va casi de lado a lado, pero no va de lado a lado. ¿Ya? Pero miren, ¿qué puede ser esto? ¿Ah? ¿Qué puede ser? ¿Quién me avisa? Señores, los peñascos. Ahí estamos viendo los peñascos. Y si ustedes observan un poquito más abajo, ahí miren que está negrito y miren que está con tejido óseo alrededor. La mastoides. ¿Y por qué vemos la mastoides media negrita? Porque la mastoides en su interior tiene aire, tiene las cavidades neumáticas de la mastoides. Y que dicho sea de paso, esas cavidades neumáticas se comunican con el oído medio a través del adictus anantrus, con el oído medio. Miren, si lo vemos lateral al cráneo, vamos a observar algunos elementos. Acá tengo el temporal. El temporal es algo delgado con relación al parietal. Tenemos la mandíbula. Tenemos esto que es el conducto auditivo externo, que se continúa con el oído medio. ¿De acuerdo? Tenemos la mastoides, la apófisis estiloides. Observen esta parte que hay acá.
escotadura sigmoidea de la mandíbula, el cóndilo, el arco cigomático, el maxilar. Estos elementos los vamos a poder apreciar en una radiografía simple, como ustedes están viendo acá. Y observen ustedes, esto corresponde al peñasco, a la base del peñasco, por acá está la mastoides, acá está el seno maxilar, acá está el arco cigomático. Son estructuras que tienen que reconocer. En esta otra, para comenzar, estamos observando que debe ser una persona anciana, porque no hay muelas. Está adelgazado, se ha adelgazado al extremo la rama horizontal de la mandíbula. Pero ¿qué observo? Acá miren la oreja, con el cartílago de la oreja. Miren el hueso parietal con la tabla externa, la tabla interna, el diploe en el medio. Miren cómo acá aumenta el volumen. Cómo acá aumenta el volumen. ¿Y cómo aumenta? ¿Por qué aumenta el volumen? Porque ahí está lo que se llama la protuberancia occipital externa hacia afuera y la protuberancia occipital interna hacia adentro. Aquí vamos a encontrar nosotros la prensa de erófilo. Vemos la concavidad de la fosa posterior. Y observen, hay un huequito acá, hay otro huequito acá. Hay un cóndilo acá y por aquí debe haber otro cóndilo, otro cóndilo. ¿Qué significa? Está bien que el paciente tiene dos cóndilos, uno a cada lado. Está bien que el paciente tiene dos conductos auditivos, uno a cada lado. Pero la placa, ¿por qué ha salido así? Eso también tiene que saber interpretar. Señores, si yo me saco una placa en este sentido, así como me están viendo, si este nivel es igual a este nivel, sale todo en una línea horizontal. Pero si yo me saco la placa y estoy así, cuando pasan los rayos X, pasan transversalmente por este conducto auditivo y va a salir por acá. ¿De acuerdo? Y pasa por este sector y me sale por este conducto auditivo. Por lo tanto, yo voy a ver dos conductos auditivos, porque la placa está lateralizada. Es una placa no tomada correctamente desde el punto de vista técnico. Pero si además yo tengo acá una mastoides, tengo otra mastoides, igualito a Weston, hay una mastoides más alta que la otra y se van a ver también superpuestas. Igual los cóndilos, ¿de acuerdo? Y las placas tienen que tomarse correctamente. Lo otro, si yo me saco una placa así, el rayo X tiene que estar perpendicularmente a mi plano transversal. Pero si estoy con la cabeza un poco girada, las estructuras van a cambiar. La simetría cambia. Y hablamos de que es una placa rotada. Más aún, si ustedes observan acá, este paciente le han sacado la placa así, no así. ¿Me entienden? Una cosa es sacar una placa en lateral y otra cosa es sacar una placa que le doble el cuello para que la columna que estaba en lateral se haga así. Entonces, y eso hacen los técnicos por lo general, para ahorrarse tiempo y ahorrarse trabajo. Y no vamos a ver adecuadamente las estructuras, ¿ya? Pero aquí tienen ustedes los conductos auditivos superpuestos, el cóndilo temporal superpuesto, miren, acá está superpuesto los cóndilos temporales, acá tienen un ángulo de la mandíbula más arriba que el del otro lado, miren, el gonion está más arriba, viendo de este lado, y al fondo está más abajo el otro. Acá observen ustedes, esto corresponde a la columna vertebral que se ha superpuesto ¿con quién? Con la mandíbula y con el maxilar superior, y tenemos los procesos dentales que impiden el pase de los rayos X. Esta es la rama ascendente, aquí está el cóndilo, acá está la fosa nasal, ahí hay un cornete, miren los cornetes,
¿Ya? Miren el peñasco está detrás de la órbita. ¿Ya? Acá en la lateral, vemos que no es lateral, que es una rotada. ¿Ya? Pero ¿qué observamos? Acá la zona del peñasco. ¿Pero qué sucede? ¿Tan grandazo es el peñasco? No. Se han superpuesto los dos peñascos. Los dos peñascos deben de salir así. Pero ¿qué sucede? Como la cabeza está rotada, hay un peñasco más adelante y otro más atrás. Al sacar la placa radiográfica, ha salido así. Y por eso vemos esta imagen que nos distorsiona para hacer diagnóstico. Miren los senos frontales. Hay uno para acá, otro para allá. Miren el plano frontal, el techo de la órbita. Hay un techo acá de este lado y hay un techo allá del otro lado. La silla turca apenas se ve. Esta es la silla turca. ¿Se dan cuenta? No vemos el clivus. Ahí está la silla turca. Se ve mejor. Acá está el peñasco. Acá está la arcada dentaria. Esto corresponde al maxilar inferior. Ahí está el cóndilo mandibular. Miren el cóndilo mandibular, aquí no lo veo. Miren la silla turca. ¿Qué vemos en la silla turca? En la silla turca vemos el fondo. ¿El fondo descansa sobre quién? Sobre la cascarita ósea del seno esfenoidal. La pared superior o el techo del seno esfenoidal. Ahí descansa. Miren la silla turca, el seno esfenoidal. Por detrás tiene un relieve alto que se conoce con el nombre del dorso celar. Y tiene a las clinoides posteriores. Por delante se continúa con esa pared que es propia del seno del cuerpo del esfenoides, que tiene un surco y a los lados tiene a las clinoides anteriores. Cuando hay un tumor, lo primero que por lo general afecta es al dorso celar. El tumor va destruyendo al dorso celar. ¿De acuerdo? Entonces, si uno ve que hay borramiento del dorso celar, ya puede sospechar la presencia de un tumor de hipófisis. Pero también observe, sí, eso es lo que no entiendo. A ver, otro segundo. Ya. Dijimos que había el diploe. Esta es la convexidad. Aquí en la convexidad está la tabla externa, está el diploe y está la tabla interna. Pero observen esto, miren. Se alcanza a ver que hay poquito más oscurito acá una línea. Por acá hay otra línea más oscurita. Y por acá se ve otras líneas más oscuritas, miren. Entonces no pensemos que puede ser un trazo de fractura. ¿Sí? ¿Qué? Ahora sí se ve, doctor. Eso es lo que no sé porque no se mueve. Si se supone que yo sí veo que se mueve. ¿Mm? A ver, un segundo. Ya se puede ver, ya. Sí, ya se ve. Aquí ven ustedes la silla turca. Acá está la otra imagen de silla turca. Y aquí estamos viendo los lechos venosos, que también hay que distinguirlos entre lo que son los trazos arteriales. Los trazos arteriales. ¿Ven acá? Acá ven los trazos arteriales. Esto que se ve acá es sutura. Tampoco piensen que es una fractura. ¿Ya? Entonces hay que conocer bien la anatomía para poder hacer las distinciones.
A veces, miren esta imagen, toda flu, no hay, digamos, un tejido que sea, digamos, que aparezca aparente normal, no, todo flu. Y hablamos así los diagnósticos que se van a ir presentando, como en este caso una osteoesclerosis difusa. ¿Se dan cuenta? Acá vean ustedes cómo es el cráneo normal. Esto los lleva a los diagnósticos. A veces encontramos aire dentro de la cabeza. Aire, fíjense, todo esto que está acá, lo negrito es aire. Negrito es aire, negrito es aire, aire. Entonces alguien va a preguntar, ¿y por qué hay aire? Señores, a lo mejor me traen un paciente que se ha caído del techo, ha hecho una herida, ha abierto el cuero cabelludo y ha presentado una fractura y a través de la fractura ha ingresado aire. Así como a través de la lámina cribosa del etmoides sale líquido cefalorraquídeo, también puede ingresar aire a través de una fractura del peñasco incluso. ¿Se dan cuenta? Acá están viendo ustedes este elemento. Está a uno y otro lado. Esta es la hoz del cerebro que se ha calcificado. ¿Se dan cuenta? Miren, hay una hiperostosis, o sea, hay aumento del tejido óseo. Acá miren, ya todos esos elementos tienen que ir viendo. Acá, fíjense cómo le han sacado, como saca bocado, se han hecho unas imágenes de lesión ósea que suele verse en los linfomas. Si nos vamos a la columna vertebral, tenemos que saber también cómo es la columna vertebral. No solo saber que acá está el atlas, el arco anterior, que acá está el axis con su cuerpo del axis y su apófisis odontoides, que aquí está el arco posterior del atlas, que aquí está la apófisis espinosa del axis. No solo tenemos que saber eso, sino también cómo se ve funcionalmente una columna normal. Si ustedes se miran en el espejo, normalmente, gente joven, deportista, su columna vertebral está así. Está en una lordosis. Pero cuando hay un traumatismo encefalocraniano en el cual a veces hace este mecanismo, la columna como que se resiente y se embara. Se pone rígida. A eso es lo que le llamamos nosotros signo de sufrimiento vertebral. Algo no está funcionando bien en la columna. Más aún, a veces no vemos toda la imagen, tenemos que buscar la posible lesión que podría ser una fractura cervical. Y si ustedes no tienen esa curiosidad de buscar, se la pueden comer y el paciente después presenta un cuadro de complicación y hasta puede perder la vida. Un caso muy inventado en Piura. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan que acá esta columna sí es lateral, porque se ve perfectamente las apófisis espinosas, se ve el conducto raquídeo, se ve una línea por delante, una línea por detrás de los cuerpos y una línea por detrás de las láminas que han dibujado en este caso aquí el conducto raquídeo. Arriba ven que la placa está lateralizada porque ven acá un ángulo de la mandíbula y acá otro ángulo de la mandíbula. Aquí ven un conducto auditivo externo con aire y aquí ven otro conducto auditivo externo. También acá observamos un detalle. Si esto es una placa radiográfica de la columna vertebral, está mal tomada. Porque nos está mostrando únicamente las 7, las 6, las 5 y la 4. No vemos la 3 y menos la de más arriba. Y la 4 la vemos a media caña. Entonces tenemos nosotros que saber que la placa de columna cervical tiene que hacerse con los hombros bien abajo y en lateral sobre todo, para tratar de anular estas imágenes que se están viendo.
Si quiero ver la 1 y la 2, tengo que hacerle abrir la boca al paciente. Acá hay una otra columna embarada, pero si vemos acá las 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acá. ¿Se dan cuenta? Es una placa relativamente bien tomada. Acá están los hombros que se han tenido que bajar y aquí se ve T1. Acá está la costilla. Fíjense en los detalles. Ustedes palpan la región occipital y acá se pierde, porque todo esto que ven acá, así sombreado, es masa muscular. Ahí está el trapecio, ahí está a los lados el esternocleidomastoideo, los esplenios, los complexos, aquí. Y en el fondo están los cuerpos, perdón, las apófisis espinosas. Hay una que sobresale, por ahí tienen suerte y la tocan, el axis. Pero la 3, la 4 y la 5 no se pueden apreciar, no se pueden palpar. Pero de repente sobresale, ¿quién? La sexta. Y sí palpan bien a la séptima. Por eso a la séptima le dicen la vértebra prominente. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos ver agujeros de conjunción en esta placa, no los podemos ver. ¿Por qué? Porque están acá metidos, ahí están medios escondidos entre esto que es el cuerpo vertebral y esto que es la masa apofisiaria. Para poderlo ver tengo que girarlo, rotarlo un poquito para que el agujero aparezca. Y así es como se llama, así es como se toman estas placas y se conocen como oblicuas. Y aquí vemos los agujeros de conjunción perfectamente. Y más aún, observamos que no están ocupados, porque puede ser que aquí haya pues un crecimiento de una artrosis y me esté cerrando el agujero de conjunción. Esto corresponde a las carías articulares, esto corresponde al pedículo de abajo y este es el de arriba, y aquí está el agujero de conjunción. Miren cómo el agujero de conjunción tiene por delante este espacio que está ocupado por el disco intervertebral. Por lo tanto, el disco intervertebral sí forma límite del anterior del agujero de conjunción y es el que va a dar la patología, porque es el disco el que se extruye, o digamos el que se extruye, o sea, sale, se escapa y cierra, obstruye, ahora como obstruye al agujero de conjunción, comprimiendo al nervio raquídeo. Esto ya lo hemos visto, esta es una resonancia, si no me equivoco, con diferentes cortes. Acá tenemos, y miren, con la tomografía se pueden hacer decomposiciones. Y observamos claramente que aquí la anatomía no se conserva bien. En esta placa, observamos, pues, es una tomografía, ojo, con ventana ósea. ¿Qué significa ventana ósea? Que le aumentan la sensibilidad, mejor dicho, le disminuye la sensibilidad al tomógrafo para que no sea muy refringente la parte ósea que rebota los rayos X. Pero así sacrificamos, al buscar ventana ósea, sacrificamos la ventana parenquimal. No vemos cerebro. El cerebro ha quedado como todo borrado, todo homogéneo. Pero sí destacamos en detalle a los huesos. Y aquí vemos a este hueso, que es el frontal, si no me equivoco, ¿ya? Que en la parte posterior tiene esto, señores. Este es un trazo de fractura que ha comprometido la tabla externa, la tabla interna y el díploe. Es un trazo de fractura. Este trazo de fractura puede comprometer a la arteria meningia media y ocasionar un hematoma epidural. Y aquí, en esta composición en 3D que hemos hecho del cráneo, observamos pues que acá está el trazo de fractura. Pero no solo es un trazo de fractura de la bóveda, también es un trazo de fractura del hueso malar o cigomático. Hay ruptura en el arco cigomático, en el puente cigomático. Hay ruptura en la apófisis orbitaria del cigoma. Hay fractura en la apófisis orbitaria también del maxilar
superior. O sea, teóricamente, también entre el maxilar y el hueso cigomático hay fractura. Es decir, se ha deformado todo este sector de la hemicara y acá se describe una serie de fracturas con el nombre de las fracturas de Lefort. ¿De acuerdo? Acá también están viendo otra fractura. Prácticamente ha golpeado en la zona del pómulo, que es el hueso malar o hueso cigomático, y este trauma ha hecho hundir al hueso cigomático. Y acá lo tienen, acá lo están viendo, este desprendimiento. Entonces el tratamiento tiene que ser simple, se tracciona y se alinea. Ahora le colocan plaquitas, claritos, tornillos y qué sé yo. Pues digo simple, ¿por qué? Porque si conocen anatomía, saben que detrás de esto no hay nada. Nada serio, salvo el músculo temporal que está subiendo por ahí. Perdón, que está bajando por ahí para insertarse en la coronoides de la mandíbula. Acá está. Miren, este es la fosa cigomática o la región cigomática. Este es el arco cigomático. Este es el hueso malar o hueso cigomático. El pómulo que se llama. Acá está la mandíbula con su escotadura sigmoidea y acá está la coronoides, donde se va a insertar el temporal. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo. Vemos la fractura. Miren. La fractura que se ha producido acá. Acá miren. Acá a nivel surco-nasogeniano hay una fractura del maxilar. A veces hacemos la tomografía y nos encontramos con una imagen así. Y miren la densidad que tiene. Este es el seno frontal. Este es el espacio subdural. Entonces observen que ha entrado aire al interior de la cavidad craneana. ¿De acuerdo? Y lo que se llama el neumoencéfalo. Esto ya no vamos a entrar en detalles porque ya son muy técnicos ya. Entonces llaman cortes axiales. Fíjense la mandíbula. Yo creo que por ahora dejamos. No, en esta composición. Se pueden hacer combinaciones en estos exámenes. Acá, o por sustracción digital de los equipos. Ahora los equipos modernos vienen con un sistema de sustracción digital, lo cual quiere decir ¿qué cosa? Que se sustraen los tejidos y se destacan lo que uno quiere conocer, lo que uno quiere ver. Y acá se ha destacado al sistema circulatorio. Aquí vemos a la arteria vertebral, por ejemplo, subiendo por los agujeros intertransversarios, rodea la masa lateral del atlas e ingresa por la parte posterior del conducto raquídeo entre el atlas y el axis, entre el atlas y el occipital, y se va hacia la parte anterior, se junta con la del lado opuesto y forma el tronco basilar o arteria basilar. ¿De acuerdo? Acá se ve mejor el polígono de Willis, porque esta que está acá es la carótida. La carótida, dando la cerebral anterior y acá dando la cerebral media. Esto quizá lo vamos a ver más adelante para el sistema nervioso. Acá tienen cortes frontales o córticos verticofrontales de la columna vertebral. ¿Cómo se ve la parte más anterior, la parte media y así se va formando? Y aquí vemos el conducto raquídeo. El conducto raquídeo. ¿Por qué no se ve derechito? Porque no nos olvidemos que la columna vertebral tiene curvaturas. Si yo voy a cortar así, tengo este sector primero. Si sigo cortando, tengo partes de sector y partes de sector. Por ahí me coincide un corte y me agarra todo el espacio como en este caso. ¿De acuerdo? Ahí tienen el atlas, el axis, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Esta creo que es la séptima. Y miren la primera costilla.
ya vayan sabiendo que la primera costilla es aplanada en el sentido cráneo-caudal y las demás costillas son aplanadas en el sentido vertical. ¿Ya? El atlas, acá está la parte posterior. Observen cómo las apófisis espinosas a nivel cervical tienen dos puntitas, por eso se llaman espinas bífidas. Acá está el conducto raquídeo, se ha hecho cortes con una tomografía, a través de la tomografía se han hecho cortes. Vean el conducto raquídeo, vean los cuerpos vertebrales, la masa apofisiaria. Aquí tienen ustedes la silla turca. A esta zona se conoce con el nombre de clivus, que decir que es la junta que hay del cuerpo del esfenoides con la apófisis basilar, que acá sabe mejor, la apófisis basilar del occipital. Ahí ven los agujeros de conjunción. Ven los agujeros de conjunción perfectamente. Incluso puede ver hasta algunos detalles, como por ejemplo las apófisis transversas. Miren la apófisis transversa, que tiene un tubérculo adelante y tiene un tubérculo atrás, porque es en la apófisis transversa donde se van a insertar los escalenos. El escaleno anterior toma inserción en el tubérculo anterior y el escaleno medio toma inserción junto con el posterior en el escaleno, perdón, en el tubérculo posterior. Y miren la transversa, observen esta transversa. ¿Encima de qué está? Del agujero de conjunción. Si aquí toma inserción, ¿ya? Aquí toma inserción el escaleno anterior y aquí toma inserción el escaleno medio, el agujero de conjunción, ¿dónde está quedando? Aquí. Entre los escalenos está quedando el agujero de conjunción. Entonces, que no nos llame la atención, pues, de que el plexo braquial se forme entre los escalenos. ¿De acuerdo? Por este detalle anatómico, que la apófisis transversa tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En el tubérculo anterior, el escaleno anterior. En el posterior, el escaleno medio y posterior. Y ahí el agujero de conjunción queda en el medio y salta. ¿De acuerdo? Las ramas anteriores de los nervios C5, C6, C7, C8 para formar el plexo braquial. Y más abajo, ahora les voy a mostrar acá, sí que tenemos tiempo, van a ver cómo se acopla, se mete, se cuela la arteria subclavia para pasar también entre los escalenos. ¿De acuerdo? Acá, en esta imagen de resonador, si no me equivoco, miren la columna vertebral, miren los cuerpos vertebrales, miren el disco intervertebral de las vértebras cervicales. Este es el axis, este es 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no, 7 nomás. ¿Ya? Y señores, acá tenemos lo que va a ser la laringe, en esta zona aquí, la laringe, y esto está con, me imagino que debe ser una sonda que le han puesto, pues no se ve el esófago normalmente así, el esófago se ve aplanado, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes las vértebras, y esto que está yendo por los costados y que asciende corresponde a la arteria vertebral. Más aún, si aquí abajo están viendo esto, que es el tronco brachiocefálico, aquí, esto que ven acá es algo de aire que corresponde a la tráquea. Ahora, ¿por qué vemos negro? Hace un rato dijimos que la sangre se veía blanco, porque han hecho inversión de las imágenes para poder dar mayor contraste. Ahí tienen ustedes una fractura de Jefferson, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene nombre propio, en el cual se ha fracturado el arco anterior del atlas con el arco posterior del atlas. ¿De acuerdo?
Ya para terminar con esto. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar aquí que tenemos la mandíbula. La mandíbula. Tenemos los cuerpos vertebrales. Tenemos la médula. En la mandíbula tenemos la lengua. La lengua. Es decir, estamos viendo de arriba la cavidad oral y estamos viendo en dirección al piso de la boca. Y aquí se va a generar la faringe, porque es la comunicación de la cavidad oral con la faringe hacia atrás, que va a ser la orofaringe. ¿De acuerdo? Entonces, entre esto que va a ser la faringe y esto que es la columna vertebral, tenemos el espacio prevertebral. Este espacio prevertebral vendría a ser como la retrofaringe, el espacio retrofaringio. Y lateralmente vemos acá las amígdalas, vemos, si no me equivoco, parte del macetero, esto que está acá, porque estamos llegando al ángulo, el macetero se va a insertar en el ángulo. A ver, déjenme mirar, porque también puede ser la parótida, parte de la parótida con su esteno. Y este es el pterigoideo interno. El pterigoideo interno toma inserción en la rama ascendente de la mandíbula por dentro y el macetero toma la inserción por fuera. Sí, este es el macetero. Y ahí tienen el espacio retrofaringio, ya dijimos más o menos cómo está constituido. Pero a los lados vamos a tener otras estructuras. Fíjense, este es el cóndilo. Perdón. Sí, esto corresponde a la mandíbula, posiblemente la parte anterior que forma la coronoide de la mandíbula. ¿Ya? Aunque a mí me parece el cóndilo, dejémoslo ahí. ¿Ya? Fíjense, este músculo que está yendo casi a la zona del cóndilo de la mandíbula es el pterigoideo externo, porque el pterigoideo externo es de trayecto horizontal. Nace en las apófisis pterigoides que están aquí y se va horizontalmente hacia atrás, hacia el cuello mandibular. En cambio, el pterigoideo interno nace por dentro y va al ángulo mandibular. ¿De acuerdo? Entonces, en esta zona, me ha dejado un espacio entre lo que es la rama ascendente de la mandíbula con el pterigoideo externo e interno, porque están los dos pterigoideos ahí, y por el otro lado, la faringe. Entonces, en ese estrecho espacio, que algunos autores le dicen laterofaringio, parafaringio, otros dicen, no, pterigomaxilar, porque están los pterigoides y la mandíbula por un lado y el maxilar por delante, vamos a encontrar una serie de estructuras que están bajando de la cavidad craneana, saliendo de la cavidad craneana, otras entran como la carótida, que desciende. Y ahí vamos a encontrar la carótida, la yugular interna, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso, que viene de más atrás. Acá tienen una imagen con una fractura. Fíjense, la fractura. ¿Ya? Y acá lo que hemos hablado hace un momento, miren los elementos que se van formando acá, en el espacio pterigomaxilar, parafaringio o laterofaringio. Que dejamos acá, no sé qué hora es, para tener unos minutos más de algo de práctica. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctor. Ya, tenemos unos 10 minutos. Por favor.